escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Partiendo Jesús al cielo, después de haber resucitado, empieza el crecimiento de la iglesia. Este crecimiento eclesial se da a partir del año 33 de la era común. Bueno, eso suponemos, ya que en historia antigua no se pueden dar fechas exactas. El Espíritu Santo, al venir y visitar a los que estaban reunidos en el aposento alto, bautizó a todos los discípulos. Y esto no solamente a los 12, sino también a todos aquellos que habían seguido a Jesús. Estas fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de poder, de amor y de unidad. Entonces, acá empieza la expansión de la iglesia. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De aquí comienza el sudor evangelizador de los apóstoles. Dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El aposento alto fue el banderazo para que aquellos comenzaran a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación que ya se expandía a todos los paganos. Pero ¿quién era el que llevaría el timón de este banderazo espiritual? ¿Quién era el que sería cargo de ministro, de pastor, de apóstol, de todas aquellas gentes que vinieran a los pies de Cristo? Muchos creen que en la Biblia, en San Juan 21:17, cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, le estaba dando una orden específica a Pedro que fuera el que llevara el timón del jet del evangelio, y eso no es así. Si fuera así, que Jesús le hubiera dicho a Pedro en Juan 21:17 que él fuera el pastor de la iglesia a partir de allí, entonces Gálatas 2:9 nos da una señalización diferente que dice así: al reconocer la gracia, dice Pablo, que se me había sido dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados columnas. Dice que Jacob, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Esta es de la iglesia de Jerusalén. No vemos aquí a Pedro reclamando que él era señalado por el Señor Jesucristo en Juan 1:21-17 como el que debería de llevar el timón de la iglesia, porque Pedro nunca lo entendió de esa forma como lo entienden muchos. Esto significa de que la iglesia del Señor no tiene que ser comandada por una persona. No, para nada. Dice Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Significa que la iglesia del Señor tiene que ser comandada por muchas personas, por muchos pastores, por muchos líderes, por muchos apóstoles. Y eso es un cargo que todos los cristianos tenemos, en ayudar para edificar la vida espiritual y edificar y alimentar espiritualmente a las personas que vengan llegando y a las personas que estén. Todos debemos de darnos a ese trabajo, ya así como Jacobo, Pedro y Juan se dieron en el trabajo pastoral de la iglesia de Jerusalén, y muy posible que de ahí en adelante muchos se dieron en la tarea de ser veedores y sobreveedores de la iglesia del Señor. Por eso cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro se sintió muy triste, seguramente creyó que el Señor le estaba cobrando la negación, pero no, en realidad lo que el Señor estaba haciendo, lo que dice Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios más viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice que esta penetra hasta partir el alma. Jesús lo que estaba haciendo era sondeando el corazón de Pedro para ver si de verdad existía amor en Pedro.
Por eso es que nosotros debemos de entender bien las escrituras, y en el lugar donde dice, y enfatizo de nuevo, Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores, no indica que nosotros tenemos una persona exclusiva a quien sujetarnos, sino a vuestros pastores indica que son varias personas como Pedro, Jacob y Juan. Así que las palabras, Pedro pastorea mis ovejas, era como dice el dicho, hablándole a Pedro para que entienda a Juan. Fabio Argueda les saluda, les esperamos en una siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.